Identificando a nuestros verdaderos enemigos. ¿Realmente le has dado importancia al mundo espiritual? No para que le agregues más valor, sino para poder entender que muchas de las cosas que nos suceden provienen de aquello que no podemos ver. Es fácil pensar que nuestras luchas diarias, las disputas con personas, las dificultades en el trabajo o las adversidades en casa son simplemente resultados de factores humanos y naturales. Pero, ¿y si hoy yo te dijera que muchas de nuestras peleas no son con carnes ni sangre, sino con el mundo espiritual? Que de hecho, nuestras luchas más grandes se libran en esferas que no podemos ver ni tocar, pero que tienen un impacto directo sobre nuestras vidas. En Efesios 6.12, el apóstol Pablo nos abre los ojos a la verdadera naturaleza de lo que es la lucha espiritual, a la que estamos llamados a enfrentarnos. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá él nos está diciendo que nuestras luchas y peleas no son con nuestro hermano, nuestro esposo, con nuestros familiares, con aquellas personas que nosotros consideramos nuestros enemigos. No es con ellos. Este pasaje nos muestra claramente que no estamos luchando contra personas, sino con fuerzas invisibles que operan en el mundo espiritual, afectando nuestra vida de manera profunda. El tema de hoy se titula Identificando a nuestros verdaderos enemigos. Y en esta reflexión quiero invitarte a profundizar en cómo esas fuerzas espirituales afectan nuestras vidas, qué papel juegan nuestra fe y la autoridad que tiene Cristo sobre ellas, y cómo debemos vestirnos con la armadura de Dios para resistir esos ataques. Primero vamos a estudiar el contexto de la carta de Efesios. Efesio era una ciudad conocida por ser un centro de idolatría y prácticas ocultas. Era el hogar del famoso templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era un centro de adoración a dioses paganos. La influencia de estas creencias estaban tan arraigadas que la iglesia de Efeso enfrentaba una lucha constante contra el paganismo, la magia y las prácticas ocultas que dominaban la sociedad. Pablo, consciente de esas fuerzas, de esos poderes espirituales detrás de ese sistema de creencia, le escribe para advertirle sobre la verdadera naturaleza de sus luchas. No es en contra de personas, sino contra las fuerzas espirituales que operan detrás de la estructura visible. Y es que aunque en nuestro mundo todo parezca físico y tangible, la realidad es que las fuerzas espirituales son las que realmente gobiernan y dictan las situaciones que enfrentamos. Esto se debe a que el reino de las tinieblas, bajo el control de Satanás, influye en las mentes y corazones de las personas, cegándolas y alejándolas cada día más de la verdad. La Biblia nos habla de 4 enemigos espirituales en Efesios 6.12. Pablo menciona 4 tipos de enemigos espirituales y es vital que entendamos cómo estos afectan nuestras vidas y nuestro caminar con Dios. En las Escrituras aprendemos que los demonios no son solo espíritus sueltos y desorganizados, ellos tienen una jerarquía. Esto significa que hay diferentes niveles y tipos de demonios con distintos grados de poder e influencia. Vamos a explorar algunos de los términos
que aparecen en la Biblia y que nos ayudan a comprender cómo estos espíritus operan en nuestras vidas. Estos enemigos son los principados. Son espíritus territoriales que operan en áreas específicas como naciones o regiones. Tienen autoridad sobre lugares geográficos y su misión es sembrar caos y destrucción. Estas fuerzas espirituales intentan gobernar el destino de una nación o de una cultura. Y un ejemplo de esto está en la Biblia y lo vemos en Daniel 10.13, donde el ángel de Dios enfrenta al príncipe del reino de Persia, un principado demoníaco que resistía la venida del mensaje divino. También están las potestades. Estos son los demonios con alto rango de autoridad, que trabajan bajo el liderazgo de Satanás. Ellos tienen poder para influir en sistemas y estructuras de poder en el mundo, como lo son los gobiernos, las instituciones y las organizaciones, tanto de entes privadas, públicas como religiosas. Su trabajo es manipular y corromper los sistemas establecidos para que estén en contra de los principios de Dios. También están los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estas entidades espirituales tienen influencia sobre la mentalidad y los valores del mundo en el que vivimos. Ellos son los responsables de las ideologías que promueven la inmoralidad, el materialismo, el individualismo y la oscuridad de la sociedad. Los gobernadores de las tinieblas son responsables de crear atmósferas de engaño y de hacer que el mal sea considerado como algo bueno o normal dentro de la sociedad. Las huestes espirituales de maldad. Este es el ejército de demonios bajo el control de Satanás que están destinados a sembrar el caos, el sufrimiento y la desesperación. Ellos trabajan en los niveles más personales de nuestras vidas. Siempre están buscando tentarnos, engañarnos y hacernos caer. Su táctica va desde pensamientos de desesperación hasta ataques directos de angustia, enfermedades y distracciones. Entendiendo quiénes son estos enemigos, podemos entender que claramente nos enfrentamos a luchas espirituales. Esto no es algo nuevo, esto es desde la caída de Satanás y la rebelión de los ángeles. El conflicto espiritual siempre ha estado presente. Sin embargo, la victoria de Cristo en la cruz cambió todo. Jesús, al morir y resucitar, destruyó el poder de estas fuerzas malignas. En Colosenses 1, del 16 al 18, declara que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él, o sea, Dios, en la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Esta victoria nos da acceso a la autoridad de Cristo sobre todas las fuerzas espirituales. Jesús es el que tiene la supremacía sobre los principados y las potestades. Por lo tanto, no estamos llamados a temer ante estas fuerzas espirituales, sino a caminar con la autoridad que Cristo nos ha dado. Efesios 6, del 10 al 11, nos llama a colocarnos la armadura de Dios para que podamos resistir los ataques del enemigo. La armadura de Dios no es una simple metáfora, sino es un conjunto de principios espirituales que nos preparan para resistir el mal en nuestras vidas. Muchas personas se preguntan, ¿por qué si Jesús venció a los demonios en la cruz, como te acabo de decir, por qué siguen operando en la tierra? Porque a veces pareciera que las fuerzas del mal siguen actuando, afectando nuestras vidas, nuestras emociones y nuestra forma de vivir si ya fueron vencidas. Bueno,
Esta es una pregunta muy importante y quiero explicarla de la manera más clara y sencilla para que aquellos que se le presentan esta duda puedan comprender. La Biblia nos enseña que cuando Jesús murió en la cruz, Él venció a Satanás y a todas estas fuerzas malignas. Esto lo vemos en Colosenses 2.15, que dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta victoria de Cristo significa que en términos espirituales Jesús ya ha derrotado a las fuerzas del mal. Pero ¿por qué entonces ellas siguen operando? La clave está en entender que aunque Satanás y sus demonios han sido derrotados de manera definitiva, la batalla no ha terminado completamente. Aunque la guerra ya está ganada, en el plano espiritual, nosotros como creyentes vivimos en un mundo donde las influencias de estos demonios todavía están presentes. Esto se debe a que después de la cruz, Dios permitió un tiempo de espera, que es el que estamos viviendo hasta que todo llegue a su cumplimiento final. En Apocalipsis 20, del 2 al 3, se habla de cómo Satanás será atado y lanzado al abismo en el futuro. Pero hasta que ese momento no llegue, él sigue teniendo ciertas influencias en la tierra. La razón por la cual Dios permite que estos espíritus malignos operen en el mundo y en la vida de otras personas se debe a varios factores, pero el principal es el libre albedrío. Dios nos ha dado una libertad para elegir entre el bien y el mal, entre seguirlo a Él o rechazarlo. Si Dios eliminara toda influencia maligna de la tierra, también estaríamos nosotros perdiendo esa libertad para decidir a quién queremos seguir. Además, las Escrituras nos muestran que las luchas espirituales también tienen un propósito en el plan de Dios. Al permitir que los demonios sigan operando, Dios da espacio para que sus creyentes crezcan en la fe, en su obediencia y en su victoria personal sobre el mal. En Efesios 6.12 se nos dice que debemos estar firmes contra los ataques del enemigo. Y esto implica que nuestras vidas espirituales deben crecer a través de esta resistencia que hay con el mal. Dios también permite estas luchas para que Él pueda mostrar su gloria cuando vencemos el mal a través del poder que Él nos da. Las batallas que enfrentamos nos dan la oportunidad de vivir en dependencia a Él, fortaleciendo nuestra fe. Quiero darles un ejemplo claro de cómo operan estos demonios. Los demonios actúan de muchas maneras en nuestras vidas y aunque no siempre los podamos ver, sus efectos son claros. Aquí hay algunos ejemplos de cómo operan. A través de tentaciones y engaños. Los demonios son expertos en mentir y engañar. En Génesis 3.1, Satanás engañó a Eva al hacerle dudar de la palabra de Dios, diciéndole: con que Dios ha dicho, a través de enfermedades y aflicciones. En la Biblia vemos que algunos demonios causan enfermedades físicas y mentales. En Lucas 13, del 11 al 16, Jesús sana a una mujer que había estado encorvada durante 18 años debido a un espíritu de enfermedad. También ellos provocan confusión y desesperación. En momentos de desesperación, los demonios pueden sembrar mentes confundidas, llevando a las personas a la ansiedad, a la depresión y muchos al suicidio. Estos son ataques muy sutiles, pero son devastadores. En 1 Corintios 10.20, Pablo habla de que cuando las personas adoran ídolos o se involucran en prácticas ocultas, no están simplemente participando en tradiciones, sino que están comunicándose con estos demonios. La única persona con autoridad absoluta para expulsar demonios es Jesús.
Él es el Hijo de Dios y solo su poder es capaz de vencer completamente a las fuerzas del mal. Sin embargo, en su gracia, Él ha delegado esa autoridad a sus hijos, a aquellos que creen en Él y caminan en obediencia a su palabra. En Lucas 10 del 19, Jesús dijo: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto significa que solo aquellos que están en Cristo, que han nacido de nuevo y viven bajo su señorío, pueden ejercer esa autoridad sobre los demonios. Por otro lado, cualquier intento de enfrentarse a estas fuerzas espirituales del mal fuera de esa autoridad de Cristo y esa cobertura es parte del mismo sistema demoníaco. Cuando una persona recurre a brujos, chamanes, santeros, espiritistas o cualquier práctica esotérica para expulsar demonios o buscar alguna protección, en realidad están abriendo puertas al enemigo en su vida. En lugar de obtener liberación, están cometiendo un error, están haciendo acciones que los atan aún más a esas influencias demoníacas. En 2 Corintios 11, 14 al 15 se nos advierte que Satanás mismo se disfraza como un ángel de luz y que sus ministros se presentan como si fueran servidores del bien. Esto significa que muchas de las personas que afirman tener poder para limpiar o sanar, en realidad están operando bajo el engaño del mismo sistema de las tinieblas. Por eso, la única manera segura de ser libre es a través de Jesucristo. Cualquier otro camino que tú elijas de forma espiritual diferente a Jesús no está dentro de la cobertura de Dios y solo te llevará a la esclavitud espiritual. Un ejemplo claro de que no todos tienen esa autoridad para expulsar demonios se encuentra en Hechos 19 del 13 al 16, donde un grupo de hombres intentaban expulsar un demonio usando el nombre de Jesús, pero los demonios les respondieron: a Jesús los conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Los demonios los atacaron y los dejaron a los hombres heridos y avergonzados. Esto nos muestra que no podemos usar el nombre de Jesús sin la verdadera relación con Él, ya que la autoridad para enfrentar a estos demonios viene de estar en una relación con Cristo y no de meras palabras o rituales. Cuando nosotros vamos a brujos, adivinos, espiritistas o cualquier práctica de ocultismo, estamos siendo partícipes activamente de esta situación demoníaca. En 1 Corintios 10.20 se nos advierte que lo que está detrás de la idolatría y de todo este sistema es solo una creencia humana y va también ligada a una creencia demoníaca. Cuando buscamos respuestas en lugares fuera de la presencia de Dios, nosotros estamos abriendo puertas a esas influencias oscuras en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar toda esta enseñanza a nuestra vida? Primero, es vital reconocer que no luchamos contra armas físicas, sino espirituales. La paz que buscamos no se encuentra en escapar de las circunstancias o en pelear con las personas, sino en estar firme en nuestra identidad en Cristo y en nuestra autoridad sobre los poderes espirituales. Como creyentes estamos llamados a 1. Permanecer firmes en la fe. 2. Vivir con conciencia espiritual. Saber que todo lo que vivimos tiene una dimensión también espiritual que es crucial. Nuestras luchas diarias pueden tener raíces espirituales que nosotros debemos discernir a través de la oración y la palabra con Dios.
Y debemos usar la armadura de Dios. Es esencial vestirnos con la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios para poder resistir los ataques del enemigo. Vamos a reflexionar sobre unas preguntas. ¿Reconoces que muchas de tus luchas diarias tienen una raíz espiritual? ¿Cómo estás fortaleciendo tu fe para resistir los ataques espirituales? ¿Estás consciente de que la estructura y sistema de este mundo está siendo influenciado por fuerzas espirituales? ¿Te has dado cuenta de la autoridad que tienes en Cristo para resistir las tinieblas? Oramos. Señor Jesús, te doy gracias por tu victoria en la cruz. Reconozco que no estoy luchando contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales que buscan desviarme de mi propósito. Te pido que me des sabiduría y discernimiento para identificar y resistir los ataques del enemigo. Reviste mi vida con tu armadura para que pueda estar firme en la fe y caminar en tu poder. Te pido que me fortalezcas en cada área de mi vida donde el enemigo haya tratado de afectar mi caminar contigo. Gracias por la autoridad que me has dado en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El enemigo es real, pero nuestra victoria en Cristo es aún más real. No estamos solos en estas luchas. Tenemos un Salvador que ya ha vencido el mal y nos ha dado todo lo necesario para resistirlo. Permanezcamos firmes, vestidos con la armadura de Dios y sigamos adelante, sabiendo que la lucha es espiritual, pero también que la victoria es nuestra a través de Cristo Jesús. Que tengas un hermoso y bendecido día.